Bueno, a continuación vamos a ver el trabajo de uso de las TICs en el currículo, presentado al ingeniero José Mier por el estudiante Eduardo Álvarez Ariza. El tema a tratar es bases de datos. La metodología: se hará una clase exponencial y se utilizarán los programas Microsoft PowerPoint y Microsoft Access como herramienta didáctica. Bueno, el tema a tratar, como ya dijimos anteriormente, es bases de datos y vamos a desglosar algunos conceptos. El primero de ellos es: ¿qué es un sistema manejador de bases de datos? Un sistema manejador de base de datos es una colección de datos interrelacionados y un conjunto de programas para acceder a esos datos. En pocas palabras, los programas que sirven para acceder a esos datos se llaman gestores, y la colección de datos es lo que se conoce como base de datos. Ejemplos de gestores de bases de datos: tenemos el caso de MySQL, el caso de Microsoft Access, el caso de Oracle, entre otros. Los más conocidos actualmente son Microsoft Access y MySQL. ¿Y qué es una base de datos? Y ejemplo, una base de datos, como lo dijimos anteriormente, es una colección de datos. Esa colección de datos vienen representadas en unas tablas. Dichas tablas están relacionadas. En pocas palabras, una base de datos es un conjunto de tablas que poseen datos y están interrelacionadas. ¿Qué es una tabla y ejemplo de una tabla? Una tabla, como lo dijimos anteriormente, es una parte de lo que es una base de datos. Es la que contiene la colección de datos. Por ejemplo, para hacer una tabla tengo que tener en cuenta el nombre de la tabla y algo que se llama campos. Los campos pueden ser de diferentes tipos, sea numérico, sea de texto, etc. Vamos a utilizar el gestor de base de datos Microsoft Access. Primero hacemos clic para crear una base de datos en el icono que dice base de datos en blanco. Luego nos vamos al cuadro de texto donde dice nombre de archivo y escogemos un nombre para esa base de datos. Vamos a suponer que vamos a hacer una base de datos de un almacén. Entonces coloquémosle como nombre a esa base de datos almacén. Hacemos clic en el botón crear y automáticamente creamos una base de datos que tiene como nombre almacén. Por default viene el nombre de una tabla que se llama tabla 1, pero para este caso, como la base de datos se llama almacén, tenemos que hacer tablas que tengan relación con el nombre de esa base de datos. Entonces vamos a colocarle, hacemos clic derecho sobre el objeto que dice tabla 1 y le hacemos clic donde dice vista diseño, la opción vista diseño, y le colocamos como nombre cliente. Entonces va a ser una tabla que se va a llamar cliente. Toda tabla posee unos campos, como lo dijimos anteriormente. Dichos campos tienen un campo único que se llama llave primaria. Observen bien la llavecita que identifica ese campo llave primaria. Vamos a colocarle a la llave primaria como nombre del campo cédula. ¿Por qué cédula? Es el campo que es irrepetible. El tipo de datos, como dijimos, puede ser numérico, texto, etc. Entonces vamos a colocarlo como número porque las cédulas son de tipo numérico. Ahora vamos a crear otro campo que se llama nombre. Lo colocamos como texto. Vamos a hacerle otro campo que se llame dirección. Las direcciones son alfanumérico, por lo tanto lo dejamos como texto. Y coloquémosle otro campo que se llame teléfono, que también sea de tipo
numérico. Ahora bien, para yo guardar estos cambios, solamente hago clic derecho sobre la pestaña que dice cliente, le damos clic como cerrar y le decimos a la pregunta de ¿desea guardar los cambios? Le decimos que sí. Observe que ya tenemos la tabla que se llama cliente. Si hacemos doble clic sobre la tabla cliente, se me despliegan los diferentes campos listos para ser diligenciados. Por ejemplo, 1, 2, nombre Carlos. Esos son datos ficticios. Dirección XXX, teléfono 420-2020, etcétera. Entonces uno va llenando las diferentes filas y de esa forma va llenando las tablas de nuestra base de datos. Eso es todo.